Ya chicos, primero buenas noches, siendo ya las 6:05, vamos a explicarles brevemente lo que hemos conversado pues con nuestros compañeros internos la semana pasada en la reunión de delegados que se tuvo. Voy a grabar igual la reunión en caso de que por ahí alguno de ustedes tenga alguna dificultad, no pueda escuchar todo o sepa de alguna otra persona que pues por X razón no haya podido entrar, ¿sí? Bien chicos, nuevamente buenas tardes, casi noches. En esta ocasión, como les comenté, Querita y yo, así como la delegada del internado de este año, Belén Vázquez, les vamos a comentar algunas cositas en la reunión que se llevó a cabo el sábado pasado con los otros delegados de ciclo, así como con los delegados del internado vigente de nuestra universidad. Ellos a su vez nos han mencionado que las medidas que se están tomando con respecto al internado y que también ya han sido conversadas con la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana y todos los organismos relacionados de esta situación ha venido para quedarse de por sí, lo que significa que nos va a afectar tanto a los internos que están cursando el internado de este año como a los que vayamos a llevarlo el año siguiente y los que sigan en el subsiguiente y así. Así que bueno, según lo que nos comentaron ellas a nosotras, es que lo que les causó mayor sorpresa este año es que ya se asentaron justamente las bases de que el internado se va a dar en el primer nivel de atención, que es el cambio más, ¿cómo decirlo?, más drástico que se ha hecho hasta este momento. Y bueno, aparte de eso, el año pasado también se han sufrido ciertas modificaciones, por así decirlo, por el hecho de la pandemia y de que pues todos los internos de por sí a nivel nacional tuvieran acceso a un estipendio, a un pago, a un monto básico y también que tengan todo el equipo para su cuidado, pero en este caso blindado por el establecimiento de salud mismo. Y que también, bueno, como han visto en la normativa o en las normativas o en los diversos documentos que les hemos pasado en la semana, eh, también llevándolo más a lo que es la vida real, no todos los establecimientos, por ejemplo, tienen este equipo de protección durante todo el tiempo de por sí. Y bueno, como estos establecimientos no tienen el acceso a estos implementos, la solución más sencilla, por decirlo de alguna forma, es simplemente decirle a los internos que pues no acudan a rotar, que no vayan y pues los que se van o los que se ven mayormente perjudicados en estos casos vienen a ser los mismos internos porque van a perder sus rotaciones. Entonces, otra situación que también nos comentaron justamente las chicas en la reunión pasada es que se ha venido luchando desde inicios de este año, es el tema de la vacunación, pero que bueno, gracias al colegio médico, también en parte a la gestión de ASPEFAN, de la federación, pero más que nada por toda la presión que se ha venido haciendo eh, en estos días, en estas semanas, se tuvo inicio con la primera dosis el domingo 2 de mayo, si mal no recuerdo, que fue la primera dosis para los internos. Pero es algo que como, bueno, que se ha hecho como quien dice, muy rápido, sin tener un cronograma específico, como diciendo ya chicos, les estamos vacunando para que inicie el internado una vez, pero pues este accionar no es el correcto de por sí. Entonces, eso en general es uno de los puntos y otro de los puntos que también más adelante vamos a tocar con Kiarita es con respecto a la ley del internado que ya deberían haber visto, también ya deberían haber revisado. Y bueno, si no tienen conocimiento de este, igual les vamos a hablar un poquito de ello, además de también otros aspectos que también consideramos que es importante que ustedes conozcan y verdaderamente sepan y acojan la información que les vamos a brindar el día de hoy. Y bueno, eso era todo para empezar. Voy a compartirles pantalla para mencionarles un poquito de lo que ha estado pasando y ponernos en un contexto de situación actual. A ver, denme un minutito, por favor. Ya. Ok, chicos, ¿se ve mi pantalla? Por favor, si alguien me podría confirmar. Se ve, sí. Ya, chicos. Bien, este es justamente el documento que nos facilitó Belén, que está aquí presente, que como les mencioné es la delegada de los internos de este año.
que es básicamente lo que nos explicaron ellas en la reunión pasada. Entonces, voy a comenzar con este primer documento, que, bueno, sé que a muchos los temas de las resoluciones, los decretos de urgencia, y de por sí todas esas cosas realmente no le han prestado la atención necesaria, pero creemos que es momento de que ya desde ahora nos vayamos familiarizando con todo esto. Porque como nos mencionaron las chicas en esa ocasión también, y como pues hemos podido ver más incluso en estos tiempos, cuando lleguemos al internado nos vamos a dar cuenta de la verdadera importancia de conocer estos documentos, porque si no, la verdad es que nos pueden agarrar por ahí de monstruos o algo así, pues chicos, en verdad. Entonces es necesario para nosotros verdaderamente conocer la importancia y lo que dicen o lo que redactan cada uno de esos documentos. Especialmente, pues, por el lado del ministerio y demás. Entonces, bueno, en este primer documento, lo que se les hizo llegar a los internos el 23 de abril de este año, y acá, como pueden ver, también está incluso resaltado lo más importante, es, porque bueno, es un documento un tanto extenso, lo que dice es que ya se habilitaba el inicio del internado 2020-2021 para los establecimientos de salud. Acá incluso se estipulaba que les iban a dar un seguro, que no solamente iba a ser un seguro de salud, sino también un seguro de vida durante todo el año de por sí en el cual ellos se vayan a desempeñar como internos. También especificaba que les iban a dar los equipos de protección a los internos de todo lo que se refiere a ciencias de la salud, según el nivel y el riesgo que ellos estén atravesando. Adicionalmente también se dice en estos documentos de que se les iba a priorizar, sobre todo para el primer nivel de atención, y que los internos pues iban a contar con un ingreso económico, que este es el primer documento que a los internos les hicieron llegar. Entonces, lo que nos comentaron las chicas, que en realidad es que se demoraron una vida de por sí en hacerles llegar todos estos documentos, que fueron, si mal no recuerdo, algunos archivos que salieron el domingo antepasado. Y bueno, pues en estos lineamientos que son los documentos técnicos sobre cuál se va a regir el internado médico presente, lo que dice principalmente es que es de carácter obligatorio, tanto para el ministerio como para las universidades, los gobiernos regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y verdaderamente donde estamos incluidos nosotros, que es la carrera de medicina humana, que va a haber un financiamiento para el internado. Y no solo se tiene un alcance para los internos en la carrera de medicina humana, de enfermería y de obstetricia. Entonces, este es uno de los puntos. Por no tenerme acá en esta diapositiva, frene el aumento de la... Sí. ¿Belén? ¿Belencita? Hola, Denise. Yo no estoy hablando. Ah, ok. Entonces pensé que había sido tú. Perdón. Bueno, entonces como les comentaba, este es uno de los puntos que a los chicos justamente les tomó mayor sorpresa de por sí. Entonces, justamente en estos documentos también se especifica, ¿dónde está? ¿No lo encuentro? ¿Se me perdió? Bueno, ya. En esos documentos también se especifica lo de el financiamiento, que va a ser con un sueldo mínimo, y dice que el estipendio, un momentito, lo estoy buscando, que ya se me perdió. Ya, acá está. Y dice que el estipendio va a ser mensual y va a equivaler a una remuneración mínima total únicamente para los internos de la carrera de medicina humana y de enfermería. Y bueno, este es uno de los puntos de quiebre de la reunión, porque las demás carreras, como por ejemplo son psicología, nutrición y demás, dijeron que esto era básicamente ¿cómo decirlo?, un acto discriminatorio, y por tanto el MINSA ha tomado a raíz de esto la decisión de retirarnos el estipendio como tal, íntegramente a estas carreras, a medicina humana, a enfermería, a obstetricia. Entonces, hasta este momento se tienen dos posibilidades, según lo que nos mencionaron las chicas y según también pues lo que se ve en los documentos. La primera posibilidad es que solamente se les va a pagar a los alumnos que sean de tercio o de quinto superior de la promoción, independientemente del establecimiento de salud en el que se encuentren. Y pues la otra posibilidad es que se haga una línea de pago de 400 soles para todos los internos de todas las carreras de ciencias de la salud.
Entonces, esta es una de las demandas que es por las cuales también se han manifestado nuestros compañeros internos, tanto el viernes el viernes 30 de abril, como si mal no recuerdo, el martes de esta semana. Entonces, pues hay que tener en consideración de que no solamente acá es el interno de Ciencias de la Salud el que está luchando por todos estos derechos, ¿no? O sea, no solamente el interno de Medicina Humana, sino también esto incluye a todos los internos de todas las áreas de Ciencias de la Salud. Y pues estas movilizaciones que se han ido llevando a cabo no solamente incluyen el hecho de los estipendios, sino también el hecho de que los internos de esta área quieren ser provistos del equipo médico de protección personal, y que estos implementos deben ser otorgados por los establecimientos de salud o ya en el peor de los casos, tal vez por alguna contingencia por parte de la universidad, que pues tiene justamente la obligación de proporcionar estos equipos a sus internos. Entonces, bueno, según justamente algunas cositas que nos han mencionado las chicas en la reunión pasada, al parecer la decana y la universidad ya han tenido conocimiento de esto, ya se han comprometido para esta ocasión para poder, pues justamente en caso de que sea necesario para el interno, poder proporcionarle material de protección y demás. Pero lamentablemente en las reuniones con el MINSA, más bien dan a entender de que ellos, ya en palabras más crudas, se están lavando las manos con la excusa de que solo las universidades tienen que proveer una partecita y nada más, ¿no? Entonces, con respecto acá, por ejemplo, al otro punto, con respecto, por ejemplo, a otros puntos que son lo de las contrataciones, también nos dicen que va a haber una relación con el estipendio. O sea, ¿qué quiere decir en buen cristiano? Que no todos los internos van a tener una resolución de contratación emitida como tal. Sí, ya. Que no todos los internos van a tener una resolución de contratación emitida como tal por el MINSA, sino solamente los alumnos que van a recibir el estipendio. Y bueno, también con relación al seguro, que es el punto siguiente, sí van a tener un seguro de salud solamente los internos, pero ya no van a tener un seguro de vida como tal. Solamente van a tener este seguro de vida los internos que tengan remuneración y tengan un contrato con el MINSA, van a poder finalmente recibir estos beneficios. Esto es básicamente lo que se les manifestó en una mesa de trabajo donde se reiteró, esta información el día viernes antepasado, donde también, como les había mencionado, hubo una manifestación de los estudiantes fuera del MINSA. Entonces, justamente en toda esta mesa de trabajo en la que se tomaron estas medidas, estas operativas, entró la FEPEM a hablar con las cabezas de MINSA, también entró la doctora Huarte específicamente, si mal no recuerdo, corrígeme por favor si me equivoco, en fin. Entonces, algo que también deben ustedes saber es que justo el viernes en la noche antepasado, el 30 de abril, si mal no recuerdo o si mal no tengo entendido, a las delegadas internas se les hizo llegar la comunicación de este documento el sábado por la madrugada, y es que aquí se reiteran las disposiciones del MINSA de que para el desarrollo de las actividades de los internos de Ciencias de la Salud van a ellos iniciar el internado el 1 de junio por decisión del MINSA. Aunque ellos el día viernes antepasado, como les digo, si mal no recuerdo, una de nuestras compañeras, que bueno, en ese momento no está presente, una de las delegadas del internado, que es Lucero Quilca, logró gestionar junto con el Consejo de Facultad, con el rector también, el tema del inicio de nuestra facultad para el inicio del internado para la fecha del 1 de junio. Y bueno, acá también ya va a dejar más establecido lo que se va a elaborar más adelante, que es un nuevo documento técnico de lineamiento del desarrollo de las actividades. Lo que significa que, categóricamente, que va a dejar sin efecto todo lo anterior que ya se ha mencionado, todo lo anterior que ya se ha comentado. Entonces, supuestamente con esto ya se va a cerrar el círculo de que todos los lineamientos que supuestamente nosotros nos estamos rigiendo van a sufrir una modificación. Y bien,
Entonces, antes de pasar a explicarles los referentes a lo que es la ley del internado, esta es la situación, chicos, en concreto. Esta es la situación puntual por la que muchos de los internos han estado luchando a lo largo de estas semanas, a lo largo de estas fechas. Esta es la razón por la cual no se inició el internado el 1 de mayo, porque básicamente no estaban dadas las condiciones básicas, las condiciones elementales para iniciar. Los lineamientos que se les han presentado el domingo antepasado quedaban sin efecto después de una reunión con el MINSA. Entonces, los chicos que iban a entrar a un internado lo iban a hacer sin vacunación, sin pago, sin seguro de vida, sin seguro de salud, sin que los establecimientos de salud de por sí, por quienes pues los coordinadores han tenido contacto, les aseguren los equipos de protección en ese momento. Y obviamente también sin que la universidad les brinde como tal los equipos de protección, porque en lo que se comunicaron con la decana y también con los coordinadores de internado, eso recién se estaba gestionando. Es decir, estaban diciendo que sí, que se estaban comprometiendo a brindarles los internos su equipo de protección, pero era de aquí a que suceda, todavía estaba verde, pues, porque era una compra que no se iba a hacer de momento, por así decirlo. Igual, a pesar de la negativa inicial de, pues, la decana de nuestra facultad, de que ya se había iniciado a encerrar, se había cerrado en iniciar, el internado el 1 de mayo, a pesar de todas las condiciones que ya les hemos expuesto, con ayuda del rector, por suerte se consiguió aplazar para, como bien mencioné, iniciar el internado el 1 de junio. Pero bueno, al menos en este caso los internos ya tienen una cosita asegurada, que son las 2 dosis de vacunación. Como bien les mencioné, la primera que la recibieron el domingo pasado y la segunda que la recibirán de acá a unos 21 días todavía. Ahora seguiré explicando ya brevemente lo referente a la ley del internado, ya para finalizar, para también no estresarlos, no complicarlos con tanta información, y comunicarles lo que ha estado pasando con el tema de la federación. Bueno, en relación a lo que es la ley del internado, creo que es de por sí el tema más importante, sobre todo para nosotros que vamos a ser futuros internos en el 2022, ya que las medidas que se están tomando van a quedar para la posteridad. Es decir, todo lo que les he mencionado, todo lo que les he dicho, no es que vaya a tener vigencia solamente este año, con estos internos, no. Va a continuar para nosotros y para los internos que siguen. Entonces, tienen que saber que este año, perdón, me están hablando, chicos, ya. Entonces, como les comentaba, tienen que saber que este año se lanzó el proyecto de ley 6969, también manejado por la Federación de Estudiantes de Medicina, por la Organización Nacional de los Estudiantes de Obstetricia, por los estudiantes de nutrición, de psicología, la Federación de Estudiantes, junto también a la congresista Paredes Izaguirre, si mal no recuerdo, pero en fin, bueno, ya. ¿Qué es lo que menciona básicamente este proyecto de ley? Así como para resumirlo y no aburrirlos tanto con esto, lo que garantiza ese proyecto de ley es que vamos a tener un estipendio que no va a ser menos de la remuneración mínima total. Además, también nos garantiza la entrega de equipos de protección personal y la subvención mensual. También nos van a proporcionar un seguro complementario por el trabajo de riesgo, un seguro de vida para poder cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes a través de salud y en condiciones irregulares y de un seguro privado. También se va a otorgar los certificados a término del periodo de las prácticas, que en verdad es algo que sí se suele otorgar siempre. Y bueno, más que nada, esos son los puntos esenciales que siempre, lamentablemente, también falecen dentro de la mayoría de los internados que se han llevado a cabo anteriormente. Es que, por ejemplo, todos estos puntos no se han llevado a cabo. Por ejemplo, no han recibido los internos un estipendio correcto, no han recibido un equipo de protección personal adecuado. Por ejemplo, el año pasado han habido deficiencias en este punto. Lo que hace la ley es justamente avalarnos todo esto. O bueno, ofrecernos más bien un internado digno, que debería ser una realidad, por lo cual nosotros, estudiantes de medicina, nuestros compañeros internos, no deberíamos estar luchando. Debería ser algo que verdaderamente se nos dé o se nos otorgue por la función que estamos desempeñando. Ya que según todos esos documentos, según todas estas normativas,
se nos considera como trabajadores. Incluso en la reunión que nos comentaron las delegadas internas que hubo el 27 de abril, el MINSA, las autoridades de las universidades y los decanos eh, muestran algunos de sus argumentos de por qué no nos deberían pagar, o bueno, que solo se deberían de pagar a un tercio o un quinto superior. Y es que somos básicamente el recurso humano o simplemente la mano de obra barata de los hospitales o el primer nivel de atención en este caso, que va a ser pues las sedes donde vamos a estar rotando cuando nos llegue la hora de estar en el internado. Entonces, por tal motivo es que se ha creado esta ley para poder regular toda esta normatividad, para que el internado se dé de una manera más digna para el interno, para que también se nos dé el pago correspondiente, para tener horarios establecidos y que no abusen de los horarios del interno. Y básicamente es eso. Esto en verdad, chicos, es importante que nosotros lo conozcamos porque, como bien les había mencionado, va a quedar para la posteridad. Entonces, si esta ley no se promulga, no se propaga, ya sabemos que pues van a cambiar, por ejemplo, los congresistas, el gobierno y demás. Nosotros vamos a perder la oportunidad de tener ciertos beneficios. Por eso es que incluso dentro de la Federación Médico Estudiantil de Estudiantes de Medicina Humana y de los mismos internos de este periodo, buscan apoyo en el cumplimiento de esta normatividad que, como mencionamos, nos va a llegar finalmente a todos. Hay incluso una página en la cual nosotros podemos dejar una postura que esté apoyando esta ley, ¿no? Ya más adelante, ahorita no la tengo en la mano, pero más adelante les voy a poner o les voy a pasar el link por aquí por Zoom, donde nosotros en ese link podemos incluso colocar o poner nuestra opinión ciudadana frente a este aporte sobre este proyecto de ley. Y ahí nosotros colocando nuestros datos, nuestra posición, podemos justamente generar de que este proyecto de ley no quede simplemente como un proyecto, sino quede como una ley establecida como tal y sea verdaderamente promulgada pronto. Y bueno, básicamente todo esto, chicos, que le hemos mencionado es justamente con respecto a lo que es el proyecto de ley. Me gustaría tal vez añadir unas cositas que pues recuerdo que nos mencionó nuestra compañera Lucero en la reunión pasada que tuvimos. Es que algo que al menos a Kirita y a mí nos caló bastante es que conversando justamente con ellas, conversando con también compañeros que ya han terminado el internado y demás, es que si bien para los internos de por sí en todas las áreas de ciencias de la salud han habido falencias, han habido ciertas limitaciones y demás, nunca se han visto tantas limitaciones como el año pasado. Si bien podemos por ahí justificarlas en cierto modo a raíz de la pandemia y demás, tampoco es justo de que pues al interno lo dejen de lado, lo dejen como el último eslabón de la cadena. Entonces es el motivo, esa es la razón por las cuales nuestros compañeros internos, ahora nosotros que también estamos a pies de ser internado ya aquí a un año, estamos tratando de pues informarles sobre toda la situación que estamos pasando y ver las medidas o ver las formas para poder hacer algo. Tal vez muchos de nosotros no podamos ir a las movilizaciones, a las marchas que han estado habiendo, para exigir nuestros derechos, pero tal vez podemos tener otra forma de apoyo con nuestros hermanos internos y una forma de apoyo también adicional para nosotros mismos, que es justamente también mediante las redes sociales, mediante ejercer presión de ciertas formas, ¿no? Entonces, eso, muchachos, es básicamente la situación de lo que estamos pasando. No sé si Belén o Querita tenga algo más por ahí que aportar, algo que tal vez por ahí a mí se me haya escapado, que no haya mencionado, que crean que es necesario también para los chicos de la promoción conocer. Belén, Querita. Amiga, hola. Bueno, sí, chicos, más que nada decir que, bueno, lo que Denise nos ha presentado es lo que podemos hacer. Ay, perdón, mi perro. Es apoyar a que se promulgue esta ley, porque así vamos a tener una base legal que nos va, por así decirlo, a apoyar frente a cualquier carencia que se presente en el momento en el que nosotros demos nuestro internado. Otro punto que también mencionaron y que por ahí a Denise le faltó decir, me parece que es el tema de las plazas.
y se los quiero decir de una vez porque no queremos que nos agarre de sorpresa. Fue uno de los temas que a mí por lo menos también me llamó mucho la atención, y es que, como saben, vamos a tener que ir a un primer nivel de salud. Nosotros, me parece que para nuestro año quieren que toda nuestra rotación como internos, corríjame si me equivoco, chicas, es que sea solamente a primer nivel, ya no asistiendo a ningún hospital, y por ende muchas plazas han disminuido. Por ejemplo, las plazas de salud, me parece que mencionaron que ya no están, no hay plazas con salud. Igualmente en Fuerzas Armadas las plazas han disminuido, al menos me parece que dijeron que el hospital de policía no presentaba plazas, mientras que el hospital naval había disminuido. Habían plazas a nivel clínica como privado, pero por ejemplo mencionaron que estas plazas iba a ser un examen al que solo podía asistir los primeros 2 puestos de toda nuestra promoción. Y quiero que tengan en cuenta de que cuando hablamos del internado, no solo somos nosotros, no solo somos los 136 alumnos que somos, sino que contamos con la promoción que está un ciclo más que nosotros. O sea, tengan en cuenta de que somos toda esta masa de alumnos que llega a sumar más de 200 personas las que vamos a ir al internado. Y como nos comentaron, en muchos hospitales, en muchas plazas están pidiendo que vaya solo el tercio superior como opción a plaza. O sea, los demás alumnos simplemente vamos a tener que ir al MINSA. Se los quiero decir de una vez para que no nos agarre de sorpresa por el hecho de que las plazas han disminuido en una gran cantidad. Y otro problema que también se estaba viendo era que tal vez no alcancen las plazas para todos. Y bueno, eso lo vamos a tener que ver más adelante porque ya han habido problemas con los internos que están yendo este año y ellos son en cantidad mucho menos que nosotros. Y han tenido que abrir plazas con docentes y con ayuda del rector, plazas que no había y que se han logrado abrir. Y bueno, nosotros desde ahora les digo que vamos a tener el mismo problema, y lo único que nos recomiendan es intentar subir nuestro promedio para poder ser parte del tercio superior y que nos tomen en cuenta. Esa era también una parte que me pareció algo muy importante que mencionarles a todos, porque es una realidad. O sea, más que algo teórico, más que una ley, es algo que ya los internos sí han estado viviendo también. Y como dice Denise, es muy importante en este momento que nosotros al menos intentemos que esta ley se promulgue, porque como ella dice, si es que el gobierno cambia, si es que esta ley no se promulga, ni siquiera vamos a tener esa base que nos apañe, y ya no vamos a saber qué va a poder pasar con nosotros, porque no vamos a tener ninguna base legal que nos ayude o que nos respalde, ¿no? No sé si Belén quieres agregar algo más también. Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Creo que sí. Sí, Bel, sí se te escucha. Ya, bueno, primero buenas noches con todos, con los 42 presentes, y bueno, agradecer también a Denise y a Kiara como delegadas de ciclo la intención y el interés de hacerles llegar a ustedes esta información que, bueno, ya nos hubiera gustado también a nosotros haberla recibido con un poco más de anticipación, ¿no? No ya cuando estábamos sumergidos en el problema. Bueno, quería dos cosas puntualmente decir, ¿no? Lo de que Denise comentó en general, sí es lo que nosotras les hemos comunicado a ellas en una reunión que también tuvimos con los delegados de todo quinto año y sexto año, que esperemos que también les hayan comunicado a sus compañeros porque consideramos que es importante. Y han dado los lineamientos o la forma o la idea general de toda la situación, ¿no?
Para nosotras, este año con Lucero, el entrar al internado al principio del año, ya nos habían un poco advertido los doctores que iba a ser un internado con ciertas, como comentó Denise, limitaciones, pero un poco comparado al año pasado, ¿no? Que fue cómo regresaron los internos a sus actividades del internado cuando inició la pandemia. Pero en el mes de febrero, un poco para darles la línea del tiempo, nos dimos con la sorpresa de que a nosotros nos habían quitado todos los hospitales para las rotaciones. Entonces se nos comunicó que al principio todo el internado iba a ser netamente en el primer nivel de atención. Esto lo aclaro, y antes de continuar quiero que un poco se pongan en este contexto para que lo entiendan, ¿no? Porque seguro muchos de ustedes que tienen compañeros o amigos mayores, en el caso de la carrera me refiero, les han comentado un poco de cómo es el sistema, pero seguro muchos otros no. Nosotros al entrar al internado, en una realidad antigua, postulábamos a lo que eran hospitales de Fuerzas Armadas, hospital salud y los que hacíamos internado o los que hacían internado MINSA y clínicas. Eran, digamos, los 4 grandes campos para que ustedes escojan su internado. Entonces, el año, y cada uno de estos se regulan de forma independiente. Es cierto que el Ministerio de Salud da los lineamientos generales, da las resoluciones, da los decretos de urgencia y toda esta onda de documentos formales para que se rija el internado, siendo el MINSA el ente rector de esta parte del finalizar la carrera, pero cada de estos 4 grupos tiene una autonomía de organizar su propio internado. Por eso, el año pasado, por ejemplo, los chicos cuando ingresaron, se dio todo de forma normal, ingresaron a E-Salud, y luego cuando empezó la pandemia, E-Salud tomó la decisión, en su total derecho, dentro de lo que tiene, de no reanudar el internado médico en E-Salud. Entonces, todos los alumnos que habían adjudicado a E-Salud quedaron fuera o sea, se quedaron sin plaza, sin dónde hacer su internado. Entonces, ellos tuvieron y pasaron a ser volumen MINSA. Igual pasó con muchos hospitales de Fuerzas Armadas, dígase FAP, militar, policía y naval. En algunos de estos, todos regresaron a los establecimientos. En otros, digamos, redujeron las plazas. Entonces, los alumnos que quedaron sin plazas entraron a hacer volumen MINSA. Y, bueno, en las clínicas, nosotros solamente tenemos actualmente convenio con una clínica, que es la clínica Good Hope. Entonces, tengo entendido que ellos, al parecer, sí concluyeron su internado en la clínica, ¿no? Un poco para que se den cuenta que no es una sola forma, ¿no? Sino que dentro de ellos cada institución maneja su propia organización del internado. Entonces, a lo que continuaba con esto es que al año pasado los chicos volvieron a hacer primer nivel de atención, pero los que habían adjudicado en hospitales, dígase Hipólito, 2 de Mayo, María, Villa El Salvador, ATE, etcétera, les permitieron volver al Carrión, se les permitió volver a sus hospitales, y a los que no estaban en esas plazas entraron al primer nivel de atención, un poco para zafar de la situación que se estaba dando en ese momento, ¿no? Y ellos regresan a su internado con unos lineamientos, entre comillas, de emergencia, porque también es respaldado por el estado de emergencia que vive el país, ¿no? El país está en un estado de emergencia dado por el Estado. Entonces, ellos vuelven con esos lineamientos, y en esos lineamientos se les dice a ellos que van a recibir un estipendio en relación, que es el pago, en relación de un sueldo mínimo, que es los 930 soles,
que les iban a dar equipos de protección en los establecimientos de salud que tenían seguro de salud y salud, que es diferente, o sea, no solamente tenían seguro MINSA, sino también tenían seguro de salud y tenían un seguro de vida por si algo les pasaba. Habiendo ya este documento, a pesar de que ya estaba respaldado legalmente, ustedes habrán seguro escuchado que muchos internos empezaron a quejar de que les pagaban 3 soles los primeros 3 meses y así, ¿no? Es porque al ser instituciones del Estado, se toman todo su tiempo para hacer todas las cosas. Entonces, hasta que uno salga su contrato del Estado, entonces se pasan su par de meses, ¿no? Entonces, nosotros al inicio, a lo que me refería era que al inicio de este año, nosotros teníamos entendido que más o menos íbamos a entrar en esa misma onda, dado que todavía estamos en pandemia, aún estamos en un estado de emergencia, etcétera, ¿no? Pero parece que al MINSA ya nosotros habíamos escuchado que tenía la intención de hacer el internado en el primer nivel de atención, pero nosotros creíamos, como la mayoría de personas cuando no están en el internado, que no les va a tocar, que a nosotros no nos iba a perjudicar esa situación, ¿no? Entonces dijimos, fácil para los que vienen será. Entonces, pero cuando ya pisamos todo este tema de la realidad, nos empapamos con todos los documentos legales, entramos a las reuniones de la federación que han sido extenuantes, han sido largas, para tratar de conseguir lo que se tiene hasta ahora, que comentó Denise. La verdad que la lucha, más que para conseguir algo, ha sido para que no se nos termine de pisotear como internos. Porque para el ministerio, si nosotros nos hubiéramos quedado en silencio desde el mes de febrero, ya nosotros estaríamos en un internado con un pago mínimo o sin pago, sin equipo de protección, sin un seguro de vida, sin un seguro de salud, etcétera, ¿no? Si ya el año pasado, habiendo un documento legal que decía que les tenían que dar equipos de protección, ustedes también habrán escuchado que a mucha gente no le daban equipo de protección. Entonces, ¿qué es lo que te dice el hospital, no? Para que el hospital no se meta en lío con el MINSA o la universidad y no tiene equipos de protección porque Senares no se lo da, les dicen, bueno, chicos, entonces no vengan a rotar. Entonces, esa es la salida, ¿no? Entonces, tú como interno te quedas sin aprender. Si ya de por sí te han mandado a un primer nivel de atención, ahora encima no aprendes nada porque no te dejan ir, porque ellos mismos no te dan tu equipo de protección. Entonces, eso ha sido un poco el problema al inicio, ¿no? Y al inicio también se dio el tema de las postulaciones de los principales hospitales que poco a poco se empezaron a abrir, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, y en esto sí, yo siempre lo recalco porque lo hemos vivido con Lucero, es que tenemos un agradecimiento eterno a los doctores coordinadores, tanto al doctor Magdiel como al doctor Gino, porque la verdad que conseguir plazas para nosotros actualmente, que somos 170 internos MINSA, ha sido sudor y lágrima por parte de los doctores. Entonces, y eso es lo que le habíamos comentado a Lucero y a los chicos delegados en la reunión pasada. O sea, es una situación bien desesperante cuando ustedes ven la lista de promedios entre los 2 ciclos que ustedes van a hacer promoción y ver que los mismos doctores coordinadores en una reunión te dicen, fácil vamos a tener plazas para los primeros 100 y los últimos sencillamente por parte de decanato de nuestra universidad, como también ha pasado en otras universidades, no es solo del decanato de nuestra facultad, es decir, lamentablemente no podrán hacer su internado. Entonces, ahí ha venido la lucha de los doctores de conseguir las plazas, que también es un tema de las dirices, que casi nadie lo sabe hasta que lleva gerencia con la propia decana. Y ahí entiende un poco la situación de que los establecimientos de salud de primer nivel le responden a una diriz, al igual que los hospitales, hay 4 dirices en Lima, y que las dirices al final son las que mandan el número de plazas, que por cierto es equivalente a la antigüedad y prioridad de universidad.
Por ejemplo, la universidad que más jerarquía tiene en Lima es San Marcos. San Marcos proporcionalmente tiene la mayor cantidad de plazas, o sea, San Marcos nunca se va a quedar sin plazas. De ahí viene Villarreal. Después de la Universidad de Villarreal, que son las dos grandes de Lima, metropolitana, vienen las particulares en orden de antigüedad, y la primera es Cayetano Heredia, la segunda es San Martín de Porres y la tercera somos nosotros. De ahí viene Científica del Sur y UPC.